7. Plantea la ecuación y resuelve. A. La mitad de un número más la tercera parte de su consecutivo es igual a 22. ¿Cuáles son dichos números? Llamaremos al primer número x y al segundo x más 1, ya que el segundo número es el consecutivo del primero. Esto se puede entender de la siguiente manera. Por ejemplo, el consecutivo del número 8 es el número 9. ¿Cómo hago para, mediante una operación, al 8 convertirlo en 9? Lo que hacemos es, a este número, agregarle una unidad. Y así, siempre que queremos encontrar el consecutivo de un número, lo que tenemos que hacer es tomar al número en cuestión y agregarle una cifra. Por ejemplo, el 15 es el consecutivo del 14 porque el 15 es igual a 14 más 1. El 22 es el consecutivo del 21 porque 22 es lo mismo que 21 más 1. Entonces, x más 1 es el consecutivo de x porque siempre debemos agregar una unidad para hallar el consecutivo de cualquier número. Habiendo dicho esto, vamos a empezar a traducir el problema que lo tenemos planteado en un lenguaje coloquial, que es la manera común de hablar, a un lenguaje simbólico. Vamos a traducir de un lenguaje coloquial a un lenguaje simbólico. Vamos por partes. La mitad de un número, la mitad se traduce como un medio, d se traduce como por, y un número que no conozco es x, que ya lo habíamos aclarado. Entonces, hasta aquí decimos la mitad de un número más, el signo más, la tercera parte de su consecutivo. La tercera parte de el consecutivo que dijimos que era x más 1. Es necesario poner x más 1 entre paréntesis porque esto es una sola cantidad. Si pusiéramos un tercio de x más 1, caeríamos en un error al no poner el paréntesis y las cuentas que hagamos a partir de ahí nos llevarían a un resultado incorrecto. Entonces, es importante poner el paréntesis en esta situación. A continuación, una vez que ya tenemos el problema traducido, bueno, nos faltaba decir que, bueno, es igual a 22, es lo que tenemos a continuación del paréntesis. Una vez que ya tenemos esta traducción realizada, lo que vamos a hacer es aplicar distributiva, un tercio por x, tenemos acá, y un tercio por 1, lo tenemos acá. Se aplica la regla de signos también, más por más es más, y más por más es más. Ahora nos quedan hacer las cuentas en el caso de que nos hayan quedado algunos cálculos. El primer término sigue tal cual, este término queda ahí, y acá solamente hacemos un tercio por 1, que es un tercio. Entonces tenemos 1, 2, 3 términos a la izquierda y uno solo a la derecha. De esos tres términos, estos dos tienen la variable x, por lo tanto, esos dos términos permanecerán del mismo lado. Mientras que los dos términos numéricos tienen que estar de un solo lado, y en este caso lo pusimos a los dos en el lado derecho del igual. 22, como solo baja y no está pasando, sigue siendo positivo. El un tercio, como pasa de la izquierda hacia la derecha, debe cambiar de signo. Bien, acá tenemos términos semejantes porque ambos tienen la misma incógnita o la misma letra. Esto nos indica que sus coeficientes se pueden sumar para saber cuántas x tenemos en total. Realizamos esa cuenta entonces, un medio más un tercio, y esa será la cantidad de x que vamos a tener. Si hacemos con la calculadora un medio más un tercio, el resultado será 5 sextos. También podemos aplicar este método. 2 por 3, 6, eso estará abajo, y después 3 por 1, 3, y 2 por 1, 2. Se suma y así se obtiene 5. Entonces se hace 2 por 3, 3 por 1 y 2 por 1. Por otro lado, aquí podemos hacer directamente 3 por 22, 66, y 66 menos 1, 65. El 3 quedaría tal cual. Una vez que llegamos a este paso, como el 5 sexto está multiplicando la x, habitualmente, como se sobreentiende que aquí hay un más, se suele confundir la situación pensando de que el 5 sexto está sumando. No, pero cuando tenemos un solo término, siempre va a estar multiplicando a la incógnita el valor que tengamos acá. Entonces, el 5 sexto está multiplicando, pasará dividiendo al 65 tercios. Como este pasa a dividir y no a ser dividido, debemos tener cuidado de poner siempre este número a la derecha del que bajó, nunca a la izquierda. Una manera de realizar divisiones de fracciones es transformándolas en multiplicación. Para ello lo que se hace es, tengo dos fracciones, identifico la de la derecha, la doy vuelta, pongo el 6 arriba y el 5 abajo, y de esa manera la división se transforma en multiplicación. Ahora simplificaremos en forma cruzada, en el caso de ser posible, y multiplicaremos en forma recta. Entonces, todo número terminado en 5 es divisible entre 5, o sea que se le puede sacar la quinta parte. Entonces, la quinta de 65 es 13 y la quinta de 5 es 1. Estos dos números son divisibles por 3, por lo tanto se les puede sacar a ambos la tercera parte. La tercera de 3 es 1 y la tercera de 6 es 2. Ahora solo multiplicamos en forma recta. 13 por 2, 26, y 1 por 1 es 1, que es el denominador que no está escrito. Entonces, el número menor que buscábamos es el 26. Entonces, la respuesta aquí es, x vale 26, y x más 1 sería 26 más 1, o sea, 27. Y estos serían los dos números que cumplen con las condiciones del problema. De todas maneras, ahora veremos la comprobación. Bien, comprobación del punto 7 entonces. Escribimos la ecuación que habíamos encontrado. Reemplazamos la x por el valor hallado. Habíamos encontrado que x valía 26. Entonces, en lugar de poner un medio por 26,
un medio, perdón, en lugar de decir un medio por x, vamos a decir un medio por 26, sustituyendo la x por 26. Lo mismo sucederá aquí. En lugar de tener x más 1, pondremos 26 más 1. Todo lo demás bajará tal cual como venía. Resolvamos el paréntesis. 26 más 1 sería 27. Un medio por 26 sería 13, o la mitad de 26. Se calcula de la siguiente manera, simplificando cruzado, la mitad de 12 es 1 y la mitad de 26 es 13. 1 por 13 es 13, y 1 por 1, 1 que no se escribe. La tercera de 27 sería la tercera de 3, 1, y la tercera de 27, 9. 1 por 9, 9, y 1 por 1, 1, que no se escribe. Cuando sumamos 13 y 9, obtenemos 22, el mismo resultado que teníamos en el lado derecho, por lo tanto, entendemos de que la ecuación está bien resuelta. Ahora veamos que hay una relación acá, en este lugar, con la consigna, que decía, la mitad de un número más la tercera parte de su consecutivo, sabemos que el 27 es el consecutivo de 26, da como resultado 22. Y acabamos de comprobar que es cierto. 8. Se introduce una pelota de 24 centímetros de diámetro en un cilindro del mismo diámetro y 30 centímetros de altura. ¿Qué volumen queda entre el hueco de ambos? ¿Cuál es el área de ambos cuerpos? Aquí tenemos un esquema de la situación. Esto es lo que nos dice el problema. Nos dice que la pelota está dentro del cilindro y además que tanto el cilindro como la pelota tienen un diámetro de 24 centímetros. O sea que tenemos 24 centímetros ahí y también tenemos 24 centímetros en este lugar. Por eso es que la pelota entra como que bien ajustada en el cilindro. Por otro lado, nos piden calcular el volumen del hueco entre ambos. O sea, no el volumen del cilindro ni de la esfera, sino el hueco que es el espacio vacío, que es este. ¿Qué volumen tendremos en ese lugar? Entonces, para saber ese volumen, lo que debemos hacer es tomar el volumen total del cilindro y quitarle la esfera, porque lo que queremos es todo este espacio menos el que está ocupando la esfera. Entonces tenemos el volumen del cilindro menos el volumen de la esfera será igual al volumen del hueco. Vamos a poner acá BH. El volumen del cilindro es igual al área de la base multiplicado por la altura. El área de la base, como vemos que es un círculo, se calculará como pi por radio al cuadrado. Y ese valor tendremos que multiplicarlo por la altura. Por lo tanto, sustituimos el radio por 12 centímetros, ya que el diámetro, que es toda esta distancia, mide 24. El radio siempre es la mitad del diámetro. Por lo tanto, para calcular el radio, lo que hacemos es dividir el 24 entre 2 y así obtenemos 12. Ese número lo pondremos, aquí, en el radio. Y la altura la sustituimos por 30. Entonces, lo primero es resolver la potencia. 12 al cuadrado, 144. Y como se aplica propiedad distributiva de la potencia, se hace 12 al cuadrado, que es de donde salió el 144, y el centímetro también se debe elevar al cuadrado. Y ahora sí hacemos pi, o 3,14, por 144 centímetros cuadrados por 30 centímetros, para calcular el volumen del cilindro. Vamos a la esfera. El volumen de la esfera es 4 tercios por pi por radio al cubo. El radio será el mismo para la esfera y para el cilindro, ya que tienen el mismo diámetro. Entonces, sustituimos el 12 por el radio por 12. Lo primero, en la expresión que nos quedó, es hacer 12 al cubo, porque primero se resuelven las potencias. 12 al cubo, que es 1728. Luego se multiplica eso por 4 tercios y por 3,14, o por pi, presionando pi en la calculadora. Y ya tenemos tanto el volumen del cilindro como el volumen de la pelota. Hacemos la resta, y ahí tenemos el volumen del hueco, que es 6.333,451 centímetros cuadrados. Que sería el volumen de este lugar. Vamos a calcular ahora las áreas, que es otra de las cuestiones que nos solicitan en la consigna. Empecemos con el cilindro. El área del cilindro se calcula sumando el área lateral con dos bases. Tengamos en cuenta que el área es la superficie externa del cuerpo. Entonces veamos. Yo tengo acá un círculo y aquí otro. O sea que tenemos dos círculos, dos bases, más un área lateral. El área total entonces sería el área lateral más dos áreas de la base. Esta y esta. Tendríamos dos bases. Por otro lado, el área lateral se calcula el perímetro de la base, o sea, esta medida, por la altura. Y el área de la base, como tenemos un círculo, es pi por radio al cuadrado. Esta es el área de la base. El área total es el área lateral más dos áreas de la base. El área lateral es el perímetro de la base por la altura. Perímetro de la base por la altura. Entonces está acá. Y el área de la base es pi por radio al cuadrado. El perímetro de la base se calcula como 2 por pi por radio porque tenemos una circunferencia.
y ese resultado debe multiplicarse por la altura. Ahora ya tenemos todos los datos de esta expresión. 2 por pi por radio, que es 12 centímetros, por la altura, que es 30. 2 por pi por radio, que es 12 centímetros elevado al cuadrado. Tenemos dos términos, hacemos la cuenta del primero, y así encontramos 2261,94 centímetros cuadrados, ya que centímetro por centímetro nos da centímetros cuadrados. Y eso es coherente porque estamos calculando un área. Y el área tiene siempre unidades cuadradas, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, metros cuadrados, y así. Vamos al otro término, hacemos 2 por pi, o 2 por 3,14, por 12 centímetros al cuadrado. Primero resolvemos la potencia, 12 por 12, 144, y se distribuye el cuadrado también para el centímetro, y así obtenemos centímetros cuadrados. Hacemos 2 por 3,14 por 144, que nos da 904,77 centímetros cuadrados. Como tenemos centímetros cuadrados con centímetros cuadrados, tenemos dos áreas que se pueden sumar. Y así nos da el área total del cilindro, que es 3666,71 centímetros cuadrados. Vamos al área de la pelota. Como tiene la forma de una esfera, se aplica la fórmula del área de una esfera. Recordemos que tenemos el mismo radio que en el cilindro. La fórmula es esta: 4 por pi por radio cuadrado. Sustituimos el radio por 12. 12 al cuadrado, 144 centímetros cuadrados, como vimos hace rato. Hacemos 4 por pi por 144 centímetros cuadrados y tenemos ya el resultado final: 1804,557 centímetros cuadrados. 9. Una pecera tiene forma de paralelepípedo de 40 centímetros de largo, 20 centímetros de ancho y 15 centímetros de altura. ¿Cuál es la capacidad en litros de agua? Y aquí tenemos un dato entre paréntesis, en el que nos dicen que 1000 centímetros cúbicos equivalen a un litro. ¿Cuál es el área total? Tenemos aquí un esquema aproximado de lo que nos pide. Un paralelepípedo es esto, muy parecido a la forma que tiene una caja de zapatos. Tenemos tres dimensiones, A, B y C, que serían el largo, el ancho y la altura. Y aquí tenemos sus medidas de acuerdo al problema. Nos pide calcular el volumen. Y el volumen de un paralelepípedo se calcula multiplicando el área de la base por la medida de la altura. Notemos que la base es rectangular, por lo tanto, para calcular su área se debe aplicar la fórmula de base por altura. Esta sería la base de ese rectángulo y esta la altura. O sea que el área sería A por B, el área de la base. Por lo tanto, la fórmula nos quedaría de esta manera: área de la base por altura. Sabemos que área de la base sería A por B, y ese resultado por altura, que sería C. A por B sería, como dijimos, el área de la base. Reemplazamos los valores: A por 40, B por 20 y C por 15, multiplicamos, y así obtenemos el volumen, que es 12.000 centímetros cúbicos. Como nos piden calcular la capacidad en litros, debemos hacer lo siguiente. El dato que nos daban entre paréntesis era que 1000 centímetros cúbicos es un litro, y con ese dato plantearemos una regla de 3. Si 12 centímetros cúbicos son un litro, 12.000 centímetros cúbicos, que son los que tenemos, ¿cuántos litros serán? Una vez que planteamos la regla de 3, escribimos dos fracciones. 1000 sobre 12.000 debe ser igual a 1 sobre x, un litro sobre x. Y ya de esta expresión debemos despejar x. Antes de proceder con eso, lo que es conveniente es simplificar tanto las unidades como las cantidades que se puedan. Entonces simplificamos centímetro cúbico con centímetro cúbico. El 0 se va con el 0, este 0 con este otro 0 y este 0 con este otro 0. Una vez llegado a esa instancia, nos queda multiplicar medio con medio y extremo con extremo. O sea, 1 por x debe ser igual a 12 por un litro. Hacemos las cuentas: 12 por 1, 12 litros, y 1 por x, x. O sea que 12.000 centímetros cúbicos equivalen a 12 litros. Finalmente, nos piden calcular el área lateral del paralelepípedo. En este cuerpo tenemos un área lateral, que es la superficie del contorno, podríamos decir, y el área de las bases. Tenemos abajo una y arriba otra. Esa área que está marcada en este momento con rojo es la que no queremos. Nosotros solamente queremos el área del borde. Y eso se calcula multiplicando el perímetro de la base, que es lo que está marcado con rojo sobre el borde de la base, por la medida de la altura. Área lateral, perímetro de la base por la altura. Ahora, ¿cómo calculamos el perímetro de la base? Sabemos que de largo mide A, pero tenemos esa medida ahí y ahí. O sea que tenemos dos veces A. Y B es esta medida, pero también es esta medida. Entonces el perímetro será A más B más B. O sea, 2A más 2B. ¿Qué es lo que tenemos en este lugar? El perímetro de la base es 2A más 2B. Una vez que realizamos la suma, se multiplica ese resultado por la altura, que es C. Ahora sustituimos los números. El 2 baja, A es 40, este 2 también baja, B es 20 y C vale 15. 2 por 40, 80. 2 por 20, 40. 80 más 40, 120 centímetros. Y ese resultado ahora sí se puede multiplicar con el 15.
120 por 15 es 1800. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Claro, porque estamos calculando el área. 10. Construir un hexágono regular de 6 centímetros de radio, con regla, compás y transportador. ¿Cuál es el área? ¿Cuántas diagonales tiene? ¿Y cuál es su SAI? SAI es la sigla con la que se nombra a la suma de ángulos interiores. ¿Cuál es la medida de cada uno de sus ángulos? Entonces, vamos primero a la construcción del hexágono regular. Lo primero que hacemos es tomar una regla y trazar un segmento igual al radio, o sea, de 6 centímetros. A continuación, con el compás, tomamos la medida de ese segmento y hacemos centro en uno de sus extremos. Por ejemplo, podemos hacer centro acá. Esto significa que esta parte del compás pinchará en ese lugar, como se ve en la siguiente imagen. Una vez que tenemos decidido que el centro será en este lugar, en este punto, hacemos girar el compás, formamos la circunferencia, dando un giro completo. A continuación, lo que hacemos es ubicar el transportador haciendo centro en el centro de la circunferencia. Y los grados que vamos a medir van a depender de la cantidad de lados que queremos. En un giro tenemos 360 grados. Como queremos 6 lados porque queremos un hexágono, se divide el 360 entre 6. Entonces, 36 entre 6 es 6, 6 por 6 36, al 36 0, bajamos el 0, dividido 6, no le contiene, 0 al cociente. Esto nos dice que tenemos que medir 60 grados con el transportador. Entonces venimos y acá tenemos 50, 60. Hacemos una marca y a continuación, con ayuda de la regla, marcamos los 60 grados. El paso siguiente es hacer centro con el transportador en uno de los extremos del ángulo, tomar la medida, luego levantamos el compás, hacemos centro en el otro extremo, dejando la punta del lápiz en otro sector en donde haremos otra marca. A continuación repetiremos esta operación. Levantamos el compás, hacemos centro aquí y trazamos la marca, siempre teniendo en cuenta la medida que tomamos, sin mover la apertura del compás. Tiene que mantenerse constante. Entonces, ahí hicimos otra marca, ahora levantamos el compás, hacemos centro acá y trazamos otra marca como se ve en la imagen. Y así, sucesivamente, lo haremos hasta completar todas las marcas posibles. Entonces notemos que hicimos centro en este lugar, trazamos. Hicimos centro aquí y trazamos. Centro aquí y trazamos, centro y trazamos, centro, trazamos y centro y trazamos. Nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 y 6 marcas. El paso final es unir esas marcas con la regla, formándose así el hexágono regular. Este hexágono tiene algunas características particulares. El hexágono, al dividirse de la manera en la que se encuentra ahora, en 6 triángulos, se divide en triángulos equiláteros. Eso quiere decir que todos los lados miden exactamente lo mismo. Como vimos que el radio tenía 6 centímetros, podemos asegurar que el lado, pero solo en el caso del hexágono, también medirá 6 centímetros. Además, aprovecharemos para explicar qué es lo que es la apotema. La apotema es el segmento que une el centro del hexágono con el punto medio de un lado. O sea, que la apotema comienza en este lugar y termina acá. Debemos notar de que aquí se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, ya teniendo el hexágono construido, podemos marcar también una apotema para poder seguir con los cálculos que nos pide la consigna. Debemos averiguar el área. Sabemos entonces que el radio es 6, pero como en el hexágono el radio es igual al lado, el lado también medirá 6. Pero no conocemos la medida del apotema. Vamos a proceder de la siguiente forma. Centramos nuestra atención en esto y vemos que tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a marcar con otro color para que pueda verse. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Listo, ahí está marcado con azul. Vemos que la hipotenusa de este triángulo rectángulo es igual a 6. Y como la apotema corta al lado en dos partes iguales, sabiendo que el lado completo medía 6, este segmento, este lado del triángulo medirá la mitad de 6, o sea, un medio de 6, 3. Hacemos una lista de datos para este triángulo rectángulo. La hipotenusa entonces es el radio, que vale 6,
El otro cateto, uno de los catetos es la apotema, cuyo valor no conocemos. El otro cateto es la mitad del lado, este que vale 3. Y, bueno, ya dijimos que el radio y el lado son iguales y ambos miden 6. Aplicamos la fórmula del teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. En lugar de la hipotenusa ponemos el radio, en lugar de uno de los catetos la apotema, y en el otro cateto la mitad del lado. El radio se sustituye por 6, la apotema no la conocemos, y el lado acá de nuevo por 6. Ya sabemos que la mitad de 6 es 3. 6 al cuadrado 36, este resultado medio 3, el cuadrado baja, 3 al cuadrado 9. Necesitamos despejar la apotema, por lo tanto el 9 pasará restando hacia la izquierda, 36 menos 9, 27. El cuadrado pasará como raíz hacia la izquierda. La raíz de 27 no es exacta, por lo tanto factorizamos el 27. 27 dividido 3, 9, dividido 3, 3 y dividido 3, 1. O sea que es lo mismo 27 que 3 al cubo. El 3, que está como exponente, se desarma en 2 y 1 para extraer al menos un 3 de la raíz. Entonces ahí tenemos la apotema expresada como un número irracional. 3 raíz de 3. Ahora sí podemos calcular el área, que es el perímetro del polígono por la apotema dividido 2. Si tengo 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y cada uno mide 6, el perímetro será 6 veces 6, o 6 por 6. Entonces el área es igual al perímetro, que es 6 por 6, por la apotema, que según vimos recién, es 3 raíz de 3. Entonces, sustituimos perímetro por 6 por 6, apotema por 3 raíz de 3. El 2 se mantiene como está. 6 por 6, 36, y 36 por 3, 108. 108 dividido 2 es 54 raíces de 3. Si ponemos eso en la calculadora, obtenemos 93,53 centímetros cuadrados porque estamos calculando un área. En este esquema tenemos dibujadas todas las diagonales. Notemos que de cada vértice salen 3 diagonales. 1, 2, 3. O llegan 3 diagonales a cada vértice. 1, 2 y 3. Y así, tenemos 6 vértices, cada uno con 3 diagonales. Podemos decir que tenemos 18. Quizás intuimos eso. Pero notemos, por ejemplo, en esta diagonal. Esa diagonal es válida tanto para este vértice como para este vértice. Así, cada diagonal llega a 2 vértices. Es como que estuvieran, si hacemos esto, es como que estuviésemos contando 2 veces cada diagonal. Por lo tanto, en realidad, es la mitad esa cantidad. Si tuviésemos que hacer este dibujo, siempre sería un trabajo muy engorroso. Existe una fórmula que nos permite directamente saber el número de diagonales. Sobre todo si tuviésemos polígonos con más de 6 lados, sería un trabajo bastante engorroso. La fórmula en cuestión es la siguiente. El número de diagonales es igual al número de lados por el número de lado menos 3 dividido 2. El número de lados en este caso es 6, porque tenemos el hexágono. 6 menos 3, 3. 6 por 3, 18. Y 18 dividido 2, 9, que es la cantidad de diagonales que habíamos contado en el dibujo. N representa el número de lados. Medida de cada uno de sus ángulos. El ángulo alfa es la medida de cada uno de los ángulos interiores. Notemos que en un polígono regular todos los ángulos interiores miden lo mismo, tienen la misma amplitud, al igual que los lados tienen la misma medida. Para saber esa medida, aplicamos esta fórmula. El ángulo interior es igual a 180 por n-2 sobre n, siendo n el número de lados o número de ángulos también podría ser, porque siempre el número de lados es igual al de ángulos. 6 menos 2, entonces es 4. 180 por 4, 720. Dividido 6, 120. O sea que cada uno de estos ángulos miden 120. 11. ¿Cuál es el volumen y el área lateral de un cono de 10 centímetros de diámetro y 12 centímetros de altura? Representar el cono y sus elementos. Bueno, aquí tenemos el esquema del cono, que dejo que copies un momento, y después vamos a resolver el problema. Según los datos proporcionados, el diámetro es igual a 10 centímetros y la altura es igual a 12 centímetros. O sea que aquí tendríamos 12 centímetros. Notemos que si centramos nuestra atención en la altura, el radio y la generatriz, se nos forma un triángulo rectángulo. También tenemos que tener en cuenta de que el radio, que puede ser este, este o este, es la mitad del diámetro. El radio es la mitad del diámetro, o sea, 5 centímetros. Hacemos una lista de datos en base a lo que dijimos hasta acá. La hipotenusa es la generatriz, no conocemos su medida. Uno de los catetos es la altura, que es 12 centímetros, y el otro cateto es el radio, que es 5 centímetros. Estamos hablando de este triángulo rectángulo. Identificamos los elementos para poder aplicar la fórmula de Pitágoras. Entonces, Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado igual a la suma del cuadrado de los catetos. La hipotenusa es la generatriz. Uno de los catetos 12, que es la altura, y el otro cateto es el radio,
que es 5. 12 al cuadrado 144 y centímetro también queda al cuadrado. 5 al cuadrado 25 centímetros cuadrados. 144 centímetros cuadrados más 25 centímetros cuadrados, 169 centímetros cuadrados. La potencia pasa como raíz hacia la derecha, raíz cuadrada, raíz de 169 centímetros cuadrados es 13, 13 centímetros, porque la raíz de 169 es 13 y la de centímetros cuadrados es centímetro. Se le saca la mitad a la unidad para extraer la raíz. Entonces, la generatriz es igual a 13. Calculamos ahora el volumen del cono. El volumen es igual a un tercio del área de la base por la altura. Un tercio del área de la base. Podemos ver que la base tiene una forma circular, por lo tanto, tenemos que calcular su área con la fórmula del círculo. El área de la base será pi por radio al cuadrado, por la altura. Entonces, hacemos el cálculo. Un tercio por pi, por radio, que es 5 elevado al cuadrado, por la altura, que es 12. 5 al cuadrado, 25 centímetros cuadrados. Ahora podemos multiplicar todo en la calculadora. Un tercio por pi, por 25, por 12. Y así obtenemos 314,15 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos, ¿por qué? Tenemos centímetro cuadrado por centímetro a la primera, se suman los exponentes y obtenemos así el centímetro cúbico. Para calcular el área, usamos esta fórmula. El área lateral es pi por radio por generatriz. La generatriz la calculamos anteriormente y ese es el valor que vamos a usar. Entonces tenemos pi, el radio que vale 5 y generatriz que vale 13. Multiplicamos todo esto y obtenemos 204,2 centímetros cuadrados porque se suman los exponentes 1 y 1, obteniéndose así este 2.